Ya estamos de vuelta y les queremos hablar a las puertas ya del inicio del colegio, de esa prohibición que anunciaba en los últimos días el Departamento de Educación en Aragón para reducir el uso de las pantallas, de las tablets, de la tecnología en las aulas. Susana, precisamente hoy en las Cortes se aborda este asunto en una comisión especial. Sí, en esa comisión especial encabezada por la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, quien ha explicado las inquietudes de la sociedad aragonesa y con el objetivo de proteger tanto a los menores como a los adolescentes de ese uso de las tecnologías. Concepción ha distinguido entre los dos riesgos, los riesgos socioeconómicos, ya que estas herramientas digitales suponen un coste elevado para las familias, como los riesgos sanitarios. En este sentido, ha destacado el papel fundamental que tienen tanto los padres como los profesores en ese control tanto del uso como del tiempo, porque justo eso, el tiempo, es una de las mayores preocupaciones que tienen los padres, ya que aseguran que en el ámbito educativo la desconexión no está regulada. A Concepción Gimeno, la Justicia de Aragón, ha puesto sobre la mesa varias soluciones y entre ellas destaca la creación de una figura específica en esos centros educativos que tenga también un equipo de trabajo y que todos ellos puedan poner respuesta a todas estas cuestiones que se planteen durante el curso. No demonizo, no hay que demonizar, desde luego que no, que tenemos que tener adolescentes, niños, niñas capaces de funcionar con la tecnología, la inteligencia artificial, no podemos mirar a otro lado y además entiendo que puede ser muy productivo y muy valioso y así lo dice la Ley Orgánica de Educación. Pero eso sí, está muy bien plantearse qué riesgos puede haber e intentar abordarlos antes de que nos causen otros problemas. Vamos a ver de una forma muy visual cómo quedaría esa limitación del uso de pantallas en las aulas que propone el Gobierno de Aragón. Todo se basa en cuanto a la edad de los menores y también el nivel educativo en el que se encuentran. Por ejemplo, en educación infantil, en ese primer tramo de 0 a 3 años, prohibición total, fomento de todas las herramientas manipulativas en cuanto a tecnología. Después, de 3 a 6 años, se va introduciendo poco a poco a 1 hora semanal y siempre bajo supervisión. En la educación primaria, dicen, primará sobre todo el libro en papel, pero de primero a cuarto será un máximo de 2 horas semanales y de quinto a sexto se sumarán a 4 horas semanales de tecnología. En la educación secundaria obligatoria tenemos un máximo de 5 horas semanales, lo que equivale a 1 hora al día de tecnología. Se duplica en tercero y cuarto, 10 horas semanales, lo que supone 2 horas diarias. Lo mismo que en la formación profesional básica. Esto entra en vigor. Quieren entrar en vigor en el curso 2026-2027. ¿Para qué realizan esto? ¿Qué modelo quieren conseguir? Pues uno en el que tenga una base tecnológica, pero que se fomente y se siga utilizando el libro en papel y también la escritura manual. Hablamos ya con Laura Cuesta, ella es divulgadora de bienestar social. Laura, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Se puede llegar a ese equilibrio en el que esté la tecnología, pero también tenga un peso importante el libro en papel o la escritura manual, como decíamos? Por supuesto se puede y se debe, porque yo creo que ese es el gran objetivo, no crear una dicotomía entre papel y los medios digitales, sino que realmente sean herramientas complementarias. Es decir, nunca lo que podemos pensar es que las herramientas digitales deben sustituir por completo a todas las herramientas analógicas que se han utilizado hasta ahora, como bien decíais, que pueden ser los libros, pero también pueden ser las fichas de lectura o pueden ser también los cuadernos. Por tanto, lo que tenemos que ver es cómo implementar esa tecnología, cómo digitalizar los centros de una manera siempre pensando en objetivos pedagógicos y realmente en un plan y en una estructura que esté realmente en base al aprendizaje que se va a conseguir con estos medios digitales. Con esta reducción de pantallas, ¿qué vamos a conseguir en cuanto, pues, por ejemplo, a la salud mental de los menores o a esos aspectos psicológicos? Pues el gran problema que tienen estos decretos, como ya vimos el pasado que se aprobó en la Comunidad, por ejemplo, de Madrid o en Murcia, es que solo se basan en la limitación horaria, es decir, se está regulando solamente el tiempo de pantalla, pero seguimos sin establecer qué se va a hacer con esas pantallas, porque lo mismo pueden estar 1 hora o 2 horas, como decíais muy bien, según en base a este proyecto que se va a regular, viendo vídeos simplemente, o se van a utilizar herramientas y plataformas que realmente aumenten y favorezcan
favorezcan el aprendizaje del alumnado o aumenten la motivación de este alumnado por seguir aprendiendo los conceptos que previamente se han dado. Por tanto, como digo, esta es una de las grandes carencias o grandes errores. Lo importante realmente sería ver qué actividades digitales, qué herramientas, qué aplicaciones o plataformas se van a utilizar en el aula en base, como decía, a esos criterios pedagógicos y siguiendo siempre un análisis y una supervisión del docente. Laura, algo esencial, estamos hablando solo de ese tiempo limitado en aulas. ¿Qué ocurre en casa? Tendríamos que ir de la mano, ¿no? Tendríamos que reducir también ese uso en las familias. Efectivamente, lo has dicho correctamente y yo creo que este es el gran error y por lo que muchas veces se está confundiendo al emplear el término pantallas para hablar de todas las tecnologías. Y lo mismo comparamos el uso del smartphone y las redes sociales con el uso de lo que llamamos las tecnologías digitales que se implementan o se utilizan en los centros escolares. Cuando hablamos de realidad aumentada, simuladores, inteligencia artificial, robótica, entonces este es el gran error. Y cuando hablabas antes de los riesgos en salud, realmente sabemos que los grandes riesgos y potenciales daños que pueden producir, en este caso la tecnología y los dispositivos, en las personas más vulnerables, que son los menores, se dan en el ámbito familiar, donde precisamente, según los últimos estudios, se siguen utilizando, o los menores siguen utilizando las herramientas digitales y sus dispositivos 4 horas al día, simplemente para ocio tecnológico, es decir, de meramente un uso recreativo. Y este es el gran error y es donde debemos controlar y asegurar un uso regulado y moderado de la tecnología en el hogar. Laura Cuesta, muchísimas gracias por darnos estos pequeños detalles sobre lo que va a ser esa reducción de pantallas en la escuela. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Gracias, un placer. Como decimos, se reduce en la escuela, pero lo que pasa luego en casa ya es otra cosa. Eso ya pues tiene que ser responsabilidad de las familias. Gracias, Bea. María, que estabas comentando mientras hablaba la experta. Yo estoy muy de acuerdo en que se reduzca el uso de las pantallas en el entorno escolar. De hecho, nosotros en la universidad hemos reducido, el año pasado se tomó la decisión, imaginaros, gente universitaria al que se le dice que no pueden utilizar móviles ni ordenadores en el aula y automáticamente hemos visto cómo ha subido el rendimiento escolar. Y, o sea, es causa-efecto, o sea, lo hemos podido ver en un solo año, con lo cual yo estoy totalmente a favor de lo que sería la inclusión tecnológica para el desarrollo de determinadas habilidades, pero sí que tenemos que limitarlo, porque al final hay una parte del cerebro que no se ejercita igual si tú estás escribiendo a mano a nivel de recuerdo de conceptos, así lo estás haciendo a través de un sistema informático o de un sistema o de un tema tecnológico. Entonces hay que saber qué es lo que nos da de bueno la tecnología, qué es lo que nos da de bueno otro tipo de alternativas a la hora, por ejemplo, del aprendizaje, como es el escribir a mano y todo lo que ello se desarrolla. Entonces ha habido un momento en que solamente se decía la tecnología, a las aulas, y los profesores hemos visto cómo teníamos la tecnología totalmente integrada en las aulas, y ahora estamos yendo hacia un modelo mixto que yo creo que es muchísimo mejor para el alumno y que también le lleva a pensar, porque una cosa que sí que tiene la tecnología es esa dopamina instantánea de que todo lo que vuelcas lo obtienes de manera inmediata. Entonces eso hace que retengas menos, que pienses menos en algo, que desarrolles menos creatividad una parte del cerebro. Entonces estoy totalmente de acuerdo a que se limite, y luego ya en casa pues cada familia pues tiene que decidir cómo va a utilizar este criterio, pero por lo menos en lo que tiene que ver los sistemas de aprendizaje y cómo formamos a nuestros alumnos, sí que creo que tenemos que regularlo y estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que es muy importante a la hora de escuchar a una experta. Hay muchos matices en la utilización de las palabras, ¿no? Que realmente muchas veces el éxito entre periodistas está el saber adecuar la palabra concreta, ¿no? Ella ha hablado de un concepto que es el ocio tecnológico. Es que es verdad, no todas las tecnologías son malas ni anulan la capacidad de análisis, de retención. Lo que explica María es una parte verdad, pero hay otra parte de utilización de esas pantallas, que también sería muy discutible por lo que hemos escuchado, lo que son pantallas y lo que no, del ocio tecnológico. Los chavales quieren divertirse, eso supone unos riesgos. Yo, que soy partidario del equilibrio, pero desde luego no relegar la parte analógica de todo este proceso. Primero porque yo creo que al final esto tienes una dependencia digital que te puede hacer un daño mental importante y que se tiene que tratar en la juventud, que es más difícil. Y luego, por otro lado, estamos, desde el punto de vista pedagógico exclusivamente, cada uno en su casa que haga lo que quiera. Desde el punto de vista pedagógico estamos perdiendo el acompañamiento del docente y su experiencia y todo lo que puede aportar, con lo cual yo creo que es demasiada pérdida
por un rato de ocio inmediato, por una contraprestación que nos dan inmediato, una satisfacción, ¿no? Entonces yo sería partidario de fomentar sobre todo esas herramientas que las pantallas no nos dejan, que son las herramientas de comunicación personal, y ahí entra efectivamente el escribir, el hablar, explicarse oralmente correcto, el saber escuchar, una escucha atenta, es decir, no solo para responder, sino para entender y anticiparte. En fin, yo creo que hay muchas cosas más que una pantalla en esta vida, afortunadamente, vamos. Rápido, Mónica. A mí me parece muy interesante el plan y sobre todo que se escuche ahora mismo en las Cortes, en una comisión especial, cómo se puede mejorar, por un lado, el aprendizaje de los alumnos y por el otro, pues coincido en que es clave también el papel que juegan las familias ya en los hogares con esa tecnología, con el uso de esa tecnología con motivos de ocio, ¿no? Que yo creo que puede ser una de las fuentes de problemas. Bueno, y que ha sido un verano largo, con mucha pantalla para muchos niños, eso es así, sin duda.